Vamos a la Biblia. Habiendo dicho esto, vamos a la Biblia, hermanos, por favor. Quiero que me acompañen a un pasaje del Nuevo Testamento, en el Evangelio del apóstol Juan. Busquen ahí el Evangelio de Juan. Vamos a leer y vamos a meditar en un pasaje que contiene una historia bien conocida, bien conocida. Estoy consciente de que no soy el único ni el primero que predica sobre este tema, sobre este texto. Y también estoy consciente y sé que lo que voy a comentar el día de hoy, seguramente ya más de uno lo ha comentado. No voy a decir nada que otros no hayan dicho. ¿Ok? Pero quiero que meditemos en esto. Entonces es el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el capítulo 4. Juan capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 18. ¿Ok? Del 1 al 18. Creo que ya lo tienen listo, entonces síganme ahí con la vista, por favor. Lo leo en voz alta y ustedes ahí me acompañan con la vista. Dice así la palabra de Dios. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Está ahí nada más. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesús está prácticamente, no ha pasado mucho tiempo de que Él comenzó su ministerio terrenal. A esas alturas, es decir, prácticamente empezando su ministerio terrenal, Jesús ya empezaba a ser conocido por mucha gente y muchos sabían ya acerca de Jesús. Entre ellos, los líderes religiosos de Israel, particularmente los fariseos. Cuando ellos, los fariseos, dice el versículo 1, supieron o oyeron o se enteraron de que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y el apóstol Juan al escribir hace la aclaración, dice en el versículo 2, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Fíjense, ya la fama de Jesús comenzaba a ser notoria. Los discípulos o los seguidores de Jesús comenzaban a aumentar en número, incluso más que los discípulos de Juan el Bautista. De modo que cuando los líderes religiosos, particularmente los fariseos, empezaron a ver eso,
empezaron a sentir algo de molestia, empezaron a sentir envidia. Y dice entonces el versículo 1, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de esto que ya leímos y ya mencioné. ¿Qué hizo Jesús entonces? Dice en el versículo 3, cuando se enteró de eso, se fue de Judea y volvió a Galilea. Así que mira, apenas comenzaba su ministerio y Jesús ya estaba, si me permiten decirlo así, Jesús ya estaba en boca de mucha gente, particularmente de los fariseos. Apenas empezaba su ministerio y Jesús ya estaba enfrentando rechazo, oposición y envidia de parte de aquellos hombres quienes lo rechazaban y lo envidiaban y lo despreciaban debido a sus enseñanzas y debido a su popularidad. Ahora, Jesús sabía que no era el momento indicado para confrontarlos. Jesús sabía que su hora todavía no llegaba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que ya vimos en el versículo 3. Se fue de Judea y volvió a Galilea. Ajá. Ahora, para ir de Judea a Galilea, dice el versículo 4 que tenía que pasar por Samaria. No era la única ruta entre Judea y Galilea, no era la única ruta para llegar de Judea a Galilea. Había otra ruta que era un poco más larga, se llevaba un poco más de tiempo. Ajá. De hecho, dicen los que saben, la mayoría de los judíos evitaban pasar por Samaria. Y la razón lo leemos también en este pasaje, en las palabras que aquella mujer le dice a Jesús. Por ejemplo, en el versículo 9, en la segunda parte, cuando le dice, usted es judío. La primera parte del versículo 9, que dice, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Lo sabemos, judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. No se podían ni ver. Los judíos rechazaban tajantemente a los samaritanos. ¿Por qué? De hecho, ¿te diste cuenta? Hace un rato, cuando leímos con Abraham el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, allí se nos dice cómo es que surgió esta raza de samaritanos. ¿Recuerdas? Cuando el rey de Asiria invadió Samaria y expulsó a los habitantes de Samaria y mandó traer gente de otros lugares para que habitaran esas ciudades o ese lugar de Samaria. Y se hizo ahí una mezcolanza sobre todo de religiones y de prácticas religiosas, al punto de que con el tiempo esos habitantes de Samaria dicen que adoraban a Dios, pero al mismo tiempo adoraban y hacían todas esas cosas detestables de idolatría a los ojos de Dios. Así surgieron los samaritanos y por eso los judíos detestaban a los samaritanos. Yo te recomiendo que vuelvas a leer en casa ese capítulo de Reyes que leímos el día de hoy, hace un rato. Ajá. Pero así es como surgieron los samaritanos y esa es la razón por la que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Y para evitar pasar cerca de ellos y verlos y tratar con ellos, muchos preferían tomar no la ruta principal, sino la ruta alterna que costaba un poco más de trabajo y llevaba más tiempo para llegar a Galilea. En el caso de Jesús, dice el versículo 4, Jesús sabía que tenía que pasar por Samaria. En el camino dice tenía que pasar por Samaria. Jesús sabía que tenía que pasar por allí. Era necesario pasar por Samaria. Tenía que pasar. O como dice la Reina Valera, le era necesario pasar por Samaria. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué le era necesario? ¿Por qué tenía que pasar por allí? Porque ya lo comenté, miren, geográficamente no era estrictamente necesario pasar por Samaria. Podían rodear. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? ¿Por qué le era necesario? Jesús mismo lo responde en este mismo capítulo, más adelante, mira, en el capítulo 32.
Cuando los discípulos regresaron con alimento y le decían a Jesús o le rogaban que comiera algo, el Señor Jesús les responde a sus discípulos en el versículo 32, que dice, Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿Te fijas? Por eso le era necesario pasar por Samaria. Por eso él sabía que tenía que pasar por allí. Era necesario que él hiciera la voluntad de su Padre. Era necesario que él obedeciera a su Padre. Sí, hermanos, sí, para Jesús era necesario pasar por Samaria. Y dice, versículo 5, entonces llegó, salieron de Judea, se dirigen a Samaria, versículo 5, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, del campo que Jacob le dio a su hijo José. Versículo 6, la primera parte, allí estaba el pozo de Jacob. Llegaron entonces a la región de Samaria, particularmente a aquella aldea llamada Sicar, y particularmente cerca de la aldea de Sicar estaba allí el pozo de Jacob. Llegaron él, Jesús y sus discípulos a ese lugar. Jesús se quedó allí solo, junto al pozo. Algunos dicen que sobre el pozo, es probable, se quedó allí solo. ¿Por qué? Porque sus discípulos fueron a la aldea a comprar alimento. Dicen también los comentarios que la distancia más o menos entre el pozo de Jacob y la aldea de Sicar era de 1 kilómetro más o menos. No estaba lejos, en realidad. Poca distancia. Jesús se queda allí en el pozo, los discípulos van a Sicar a comprar alimentos. Versículo 6, la segunda parte. Y entonces quiero que veamos algo que nos dice mucho, mucho acerca de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo. Otra vez. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo. Hasta ahí. Humanamente hablando, en su humanidad, Jesús en ese momento estaba cansado. Después de aquella larga caminata desde Judea hasta Samaria y hasta Sicar, él físicamente, humanamente hablando, él está exhausto. Imagínatelo. Exhausto, cansado. Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, cansado por la larga caminata, exhausto, con los pies llenos de tierra, de polvo, hambriento, sediento. El mismo que posteriormente diría, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En ese momento él estaba cansado. En ese momento él estaba exhausto. Necesitaba descansar. Necesitaba comer. Necesitaba beber agua. Físicamente. En su humanidad. Y la pregunta es, ¿pero por qué? La pregunta es, ¿qué necesidad? ¿Cómo? ¿Qué necesidad tenía él, el creador y sustentador de todas las cosas, de estar en esa situación? Y la necesidad en él ya la vimos. Él mismo lo dice en el versículo 34, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Así que allí está Jesús, solo, junto al pozo de Jacob, cansado por la larga caminata, exhausto, sudando, con los pies llenos de tierra, hambriento, sediento. Su cuerpo, repito, su cuerpo necesitaba descanso, su cuerpo necesitaba
alimento, su cuerpo necesitaba agua. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y dice el versículo 7, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Mira, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Era necesario. Era necesario. Era necesario que Él estuviera allí, en ese lugar de Samaria, allí, a esa hora del día, en ese día y a esa hora. Era necesario que Él tuviera un encuentro con aquella mujer de Samaria. Era necesario. Sí, ya lo dije, lo voy a mencionar otra vez. Sí, estaba cansado, necesitaba descansar, necesitaba comer, necesitaba beber agua, sí. Pero había en él una necesidad mayor que la necesidad física. Había en él la necesidad de hacer la voluntad de su Padre. Porque como él mismo lo dice en otra ocasión, él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era necesario, repito, que él estuviera allí en Samaria, junto al pozo de Jacob, ese día, a esa hora del día. Era necesario que él tuviera ese encuentro con esa mujer. Y entonces déjenme mencionar, y quiero que ustedes vean conmigo algo acerca de esa mujer. Aquella mujer de Samaria, de la que no conocemos ni su nombre, solamente sabemos que era de Samaria. Está Jesús ahí junto al pozo, y dice el versículo 7, que llegó una mujer samaritana a sacar agua. ¿Te diste cuenta de lo que dice al final del versículo 6? ¿Qué hora era? Al final del versículo 6. ¿Qué hora era? Cerca del mediodía. Cuando la mujer llegó al pozo de Jacob a sacar agua, dice Juan el apóstol que era cerca del mediodía. Más o menos como a esta hora. Si ahora nosotros tenemos calor, imagínate a aquella mujer caminando desde su aldea a su casa, allí en Sicar, una distancia de 1 kilómetro más o menos, bajo los rayos del sol, cargando su cántaro para ir por agua al pozo. No era la hora más adecuada para ir al pozo por agua. Basta un poquito de sentido común. No era la hora más adecuada para ir por agua al pozo. Si algo evitamos o evita la gente muchas veces es estar bajo el sol a esta hora del día, ¿no? Preferimos salir antes de casa o salir después, ya cuando no hace mucho calor, ¿no? En el libro de Génesis, mira, hay un versículo que nos da un poquito una idea de esto que estamos mencionando. En Génesis, capítulo 24, ¿recuerdas cuando Abraham manda a su siervo para que buscara esposa para su hijo Isaac, que lo manda a la tierra de sus parientes, a casa de su hermano Nacor, si mal no recuerdo? Llegó el criado, llegó a la tierra del hermano de su amo, y mira lo que dice Moisés, que es el autor del libro de Génesis, en el capítulo 24, Génesis 24, versículo 11. Ahí está el siervo de Abraham viendo cómo llegan las mujeres a sacar agua cerca de un pozo. Y dice capítulo 24, versículo 11, una mujer en particular llegó, hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. ¿Y qué hora era? ¿Y qué más? Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. ¿A qué hora? A la caída de la tarde, cuando el calor ya disminuyó un poco.
Cuando aquella mujer de Samaria fue al pozo a sacar agua al mediodía o cerca del mediodía, no era la hora más adecuada para estar allí, para salir de su casa y caminar esa distancia bajo el sol en busca de agua. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué aquella mujer de Samaria va por agua a esa hora del día, bajo los rayos del sol, cuando el calor está a todo lo que da? La respuesta nos las dan en Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Cuando Jesús le dice a la mujer, ve y trae a tu esposo. Y la mujer, ya me la imagino con una cara de asombro, y respondiéndole a Jesús, no tengo esposo. Y Jesús le dice, es cierto, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos, y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. ¿Te fijas? Probablemente esa era la razón por la que esa mujer salía de su casa a esa hora del día a sacar agua del pozo de Jacob. Probablemente esa era la razón. A esas alturas de su vida, esta mujer estaba viviendo en concubinato, es decir, en unión libre. En otras palabras, estaba viviendo con un hombre como si estuvieran casados, pero no estaban casados. Pero eso no es todo. Ese hombre con el que estaba viviendo no era el primer hombre con el que vivía, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Era el 6º hombre en su vida. Era su 6ª pareja. Esta mujer había estado casada 5 veces y ahora estaba viviendo con un hombre con el cual no estaba casada. Y la pregunta entonces otra vez es, ¿por qué? ¿Por qué a esas alturas de su vida esa mujer ha tenido 5 maridos? ¿Por qué a esas alturas de su vida esa mujer se ha casado 5 veces? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a pensar en algunas probabilidades. ¿Por qué? ¿Se morirían sus 5 esposos? Bueno, no lo podemos asegurar. Es probable, ¿no? Es probable. Aunque es muy poco probable que se hayan muerto sus 5 esposos. Pues sí, la verdad es que se ve difícil, ¿no? Ponle que uno se haya muerto o 2, pero los 5, pues no, como que es muy poco probable. La repudiarían sus 5 esposos y le darían los 5 cartas de divorcio a ella. Es probable, y de hecho es muy probable. ¿Saben por qué? Porque en esa cultura, en ese entonces, un hombre podía repudiar a su esposa y darle carta de divorcio por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Así que eso, pues como que suena más probable. No lo podemos asegurar, pero puede ser. ¿La abandonarían sus 5 esposos? Puede ser, es probable. ¿O fue ella la que abandonó a sus 5 esposos? Puede ser. O algunas veces fue el esposo el que la abandonó a ella y otras veces fue ella la que abandonó al esposo. Es probable. No lo podemos asegurar, pero es probable. Ahora, lo que sí me atrevo a asegurar es esto. Es que a estas alturas de su vida, ya sea que haya enviudado 5 veces, o que se haya divorciado 5 veces, o que sus 5 matrimonios simplemente hayan fracasado, a esas alturas de su vida, la vida de esta mujer estaba llena de tristeza, de dolor, de heridas, de lágrimas, de sinsabores, de culpas, de temores, de vergüenzas, de deseos de morirse,
de amargura. Para ella, la vida, a esas alturas de su vida, para ella la vida probablemente ya no tenía sentido. Para ella, a esas alturas de su vida, el matrimonio, que debe de ser una relación deleitosa, para ella fue algo triste, doloroso, amargo. Probablemente cada una de las 5 veces que esta mujer se casó, probablemente lo hizo ilusionada, llena de buenas expectativas para su vida y para su matrimonio, deseando que su matrimonio durara para siempre, anhelando ser feliz al lado del hombre con el que estaba casada, para después de un tiempo terminar desilusionada, herida, triste, dolida, avergonzada. Probablemente, no lo puedo asegurar, pero muy probablemente esa es la razón por la que aquella mujer va al pozo por agua a esa hora del día. Está avergonzada. No quiere ver a nadie. No quiere hablar con nadie. No quiere soportar los desprecios y las miradas de la gente que la conoce. No quiere escuchar cómo la gente murmura de ella. Probablemente mucha gente de su aldea, si no es que todos, la ven con malos ojos. Hablan mal de ella. Evitan estar con ella. Evitan estar cerca de ella. Se cuidan de ella. Probablemente las mujeres casadas, cuando la ven cerca, cuidan a su esposo. No vaya a ser que vaya a ser el séptimo el mío. Y otra vez, hermanos, la misma pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta mujer no desistió? ¿Por qué no desistió a la segunda vez? ¿Por qué lo intentó una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? ¿Por qué? Probablemente la tercera o la cuarta vez que se iba a casar, su familia, sus padres, trataron de convencerla de que no lo hiciera. Probablemente le dirían cosas como esta: otra vez. Bueno, pero tú no entiendes. No escarmientas. Ya viste cómo te fue con los anteriores. ¿Otra vez? Y probablemente ella le respondería: sí, pero esta vez es la buena. Sí, pero Él es diferente a los otros. Él sí me ama. Tal parece que la felicidad huye de ella. Tal parece que esta mujer nació para ser desdichada, infeliz y llevar una vida miserable. Probablemente ella pensaba: pero si yo lo único que quiero es ser feliz. Probablemente ella pensaba: yo tengo derecho a ser feliz. Yo merezco ser feliz. Ella no lo sabía. Ella no lo sabe. Pero a esas alturas de su vida, ella está sedienta. Pero no es su cuerpo el que tiene sed. Es su alma la que está sedienta. Y por si acaso, déjenme hacer una aclaración. No estoy diciendo que querer ser feliz sea malo. No tiene nada de malo ser feliz o querer ser feliz. No es pecado querer ser feliz. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema de aquella mujer es que estaba buscando la dicha
la satisfacción, la felicidad en el lugar equivocado. Ella esperaba encontrar la felicidad en el matrimonio. Y óyelo bien, el matrimonio no puede dar la felicidad. El matrimonio nunca, nunca va a poder saciar las necesidades que tiene tu alma. Nunca. O peor aún, probablemente esa mujer esperaba que cada uno de sus esposos la hicieran feliz a ella, lo cual es imposible. Por cierto, esa es la causa de que muchos matrimonios fracasen. Hombres y mujeres que llegan al matrimonio esperando o exigiendo que su esposo o su esposa los haga felices. Esa es la causa de por qué muchos matrimonios fracasan. Hermanos que están aquí, los que están casados y los que piensan casarse algún día, oigan esto: tu esposo, tu esposa, el matrimonio no puede darte la dicha, ni la satisfacción, ni la felicidad que tu alma desea. No puede ser. Es imposible. Si tú crees que vas a ser realmente feliz cuando te cases, es mi deber decirte que estás equivocado. Si tú crees que tu esposo o tu esposa tiene la obligación de hacerte feliz a ti, otra vez estás equivocado. Y no solo eso, si tú crees que tu esposo o tu esposa tiene la obligación de hacerte feliz a ti, le estás poniendo sobre sus hombros una carga terrible que él o ella no puede llevar, porque él o ella no puede, simplemente no puede hacerte feliz. No puede saciar la necesidad de tu alma. No puede darte la satisfacción que tu alma desea. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni el matrimonio pueden saciar la sed de tu alma. Así que probablemente esa fue la razón por la que aquella mujer va al mediodía, a una hora no muy recomendable para ir por agua. Está dolida, está triste, probablemente está amargada, sin deseo de vivir, avergonzada, no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere cruzarse con nadie, no quiere que nadie la vea, pero necesita agua. Así que sale de su casa a esa hora del día y se dirige al pozo en busca de agua, sin imaginar con quién se iba a encontrar ese día. Llega la mujer al pozo con su cántaro, allí está Jesús, y probablemente la mujer, cuando lo vio de lejos, a lo mejor hizo una mueca así de: bueno, pues ya, a ver qué pasa. Ahí están los dos en aquel pozo, Jesús y aquella mujer. Jesús está cansado de la larga caminata y la mujer samaritana está cansada de la vida, está cansada del matrimonio. Jesús está sediento físicamente, pero su sed se quita tomando agua del pozo. La mujer también está sedienta, pero su sed no se quita tomando agua del pozo, porque su sed no es física. La sed que ella tiene es una sed del alma. La sed que aquella mujer tiene no la sacia ni un marido, ni dos maridos, ni cinco maridos, ni cinco matrimonios. No, no. La sed que tiene aquella mujer en su alma no la sacia nada, nada de este mundo. Llega al pozo,
empieza a sacar agua del pozo. A lo mejor sin siquiera voltear a ver a Jesús. Ni siquiera le dirige la palabra. Pero Jesús le dirige la palabra a ella. Versículo 7, en la segunda parte. Y le dice Jesús a la mujer, por favor, dame un poco de agua para beber. Y dice entonces el versículo 9, la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Y entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Versículo 10, Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Así que mira, vamos por partes. Jesús le dice a la mujer, si tan solo supieras, ¿qué cosa? Dos cosas. Número uno, el regalo que Dios tiene para ti. Oh mujer, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿te fijas? Por eso era necesario que Jesús pasara por Samaria. Mujer, si tan solo supieras esto, el regalo que Dios tiene para ti. Y entonces la pregunta es, ¿cuál regalo? ¿De qué está hablando Jesús? Un versículo que nos da una pista para entender esto lo encontramos en Hechos. Busquen ahí el libro de Hechos, capítulo 2. ¿Recuerdan aquel día de Pentecostés? Cuando el apóstol Pedro se puso de pie entre toda esa multitud de judíos y les predicó el mensaje del Evangelio, les habló de Jesús de Nazaret, aquel a quien ellos habían crucificado. ¿Recuerdan lo que pasó después de que Pedro dio el mensaje del Evangelio? Dice que ellos fueron compungidos de corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y entonces Pedro le responde en el capítulo 2, versículo 38. 2:38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Recibirán qué cosa? El regalo del Espíritu Santo. Oh mujer, le dice Jesús a aquella mujer samaritana, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y Pedro le dice a aquellos judíos allá en Jerusalén, arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el regalo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque si lo quieres poner, Axel, Romanos 5:5, la segunda parte, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, ¿por qué? Porque nos ha dado, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Chécalo ahí en tu Biblia o chécalo aquí en la pantalla. La segunda parte, capítulo 5, versículo 5. La segunda parte, cuando dice, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dado, nos ha regalado el Espíritu Santo para llenar, óyelo, para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Lo ves? ¿Lo ves? El Espíritu Santo es el regalo. En otras palabras, el regalo es Dios mismo. Dios mismo. Él es el único que puede saciar y que puede satisfacer la sed del alma. Dios mismo morando en la vida o en el corazón de una persona. Solo Él y nadie más puede saciar y satisfacer la sed del alma, solo Él. Así que Jesús le dice a la mujer, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, Dios mismo para ti. Solo Él puede saciar la sed de tu alma. Pero en segundo lugar le dice Jesús a la mujer, si tan solo supieras con quién estás hablando. Aquella mujer no sabía con quién estaba hablando en ese momento.
Ella no sabía quién era ese hombre que estaba frente a ella, ese hombre polvoso, sudoroso, cansado, sediento. Esa mujer no sabía hasta ese momento con quién estaba hablando, pero ese hombre que estaba allí sentado junto al pozo, cansado por la larga caminata, hambriento, sediento, ese hombre es nada más ni nada menos que el Verbo encarnado, Dios hecho carne. Ese hombre que estaba allí en el pozo es Emmanuel, Dios con nosotros. Ese hombre es aquel que, como mencioné hace un rato, aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese hombre que está allí sentado en el pozo de Jacob es el gran yo soy, el gran yo soy. Ese hombre que está allí en el pozo de Jacob, sentado, cansado por la larga caminata, es la fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Por eso es que le dice a la mujer: si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Porque Él es la fuente de agua viva. Él. Mira lo que dice Juan. Vamos a Juan, pero ahora en el capítulo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Y versículo 37. 7:37. Dice así: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Y esa palabra sed, cuando Jesús dice sed, obviamente no se está refiriendo a la sed física, ¿ah? Porque la sed física la sacias temporalmente tomando agua. Cuando Jesús habla de sed, se está refiriendo a esos deseos del alma, a esos anhelos del alma, a las necesidades que tiene tu alma. Todo, dice Jesús, todo el que tenga sed puede venir a mí. Y dice el versículo 38, continúa Jesús hablando y dice: todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Te fijas? Sed, los deseos del alma, los anhelos del alma, la necesidad del alma. Y dice Jesús: puede venir a mí y beber. ¿Beber qué significa eso? Es creer en Cristo. Lo dice Jesús claramente en el versículo 38. Todo el que crea en mí. Y aclara, mira, en el versículo 39, Juan aclara, con la expresión agua viva se refería ¿a quién? Al Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyera en él. ¿Te fijas? Solo Jesús, quien es la fuente de agua viva, puede saciar los deseos de tu alma, los anhelos de tu alma. Solo Jesús, quien es la fuente de agua viva, puede dar verdadera satisfacción a tu alma, a tu vida. Solo Él, solo Él. En Mateo 11, Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y oye lo que dice enseguida: y encontrarán descanso. ¿Para qué? Para el alma. Y encontrarán descanso para el alma. Solo Él puede darte el descanso y la paz y la satisfacción que tu alma desea. Solo Él, que es la fuente de agua viva, puede saciar la sed de tu alma. Solo Él, que es la fuente de agua viva. Solo Él, que es la fuente de vida eterna. Solo Él, que es la fuente de salvación, puede darte satisfacción y verdadera felicidad. Solo Él puede saciar las necesidades más profundas de tu alma. Solo Él.
lo que Jesús le ofreció a aquella mujer de Samaria, allá junto al pozo de Jacob, es de lo que habla el Señor en el libro de Isaías. Miren, busquen el libro de Isaías. Isaías capítulo 12, un pasaje precioso, por cierto, como toda la palabra de Dios. Isaías capítulo 12. 12. Repito, lo que Jesús le ofreció a aquella mujer de Samaria es lo que dice Dios en este pasaje, en estas palabras. Mira, dice el Señor, en aquel día tú cantarás. ¿Y qué cantarás? Dice, aquí viene, te alabaré, oh Señor, estabas enojado conmigo, pero ya no. Mira qué bendición, pero ya no. Ahora me consuelas, ¿te fijas? Ahora me consuelas. Ahora me das paz a mi alma. Ahora me concedes la verdadera satisfacción que mi alma necesita. Ahora sacias la sed de mi alma. Versículo 2. Miren, Dios ha venido a salvarme. ¿Te fijas? Dios ha venido a salvarme. Eso se puede aplicar a aquella mujer samaritana. Literalmente Dios fue a salvarla, y lo mismo hizo Dios contigo y conmigo. Porque así como era necesario que Jesús pasara por Samaria, o que Jesús pasara por la vida de aquella mujer, así era necesario que un día Jesús pasara por tu vida. Y pasó. Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Y mira lo que dice versículo 3. Con alegría ustedes, ¿qué cosa? Beberán abundantemente. ¿De qué cosa? De la fuente de la salvación. En ese día maravilloso cantarán. Den gracias al Señor, alaben su nombre, cuenten a las naciones lo que Él ha hecho, háganle saber lo poderoso que es Él, canten al Señor porque ha hecho cosas maravillosas, den a conocer su alabanza en el mundo entero, que todos los habitantes de Jerusalén griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel, óyelo, que vive en medio de ustedes. Dios viviendo en medio de ti. Ese es el regalo. Oh mujer, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Ese es el regalo. Dios viviendo en ti. En la persona del Espíritu Santo. Y solo Él puede saciar las necesidades y los anhelos más profundos de tu alma. Mira, cuando el Espíritu Santo, en la tercera persona de la Trinidad, cuando el Espíritu Santo obra o actúa en la vida de una persona, y esa persona pone su fe en Cristo Jesús, reconociéndolo como Señor y Salvador, como único y suficiente Salvador. Esa persona, de acuerdo a la palabra de Dios, el término que usa la Biblia es nacer de nuevo. Esa persona nace de nuevo, espiritualmente hablando. Y cuando eso pasa, es el Espíritu Santo, permíteme la expresión, es el Espíritu Santo, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo abre, entre comillas, abre la fuente de agua viva y asegura en el corazón de esa persona un manantial de agua viva permanente, que brota de la fuente de agua viva que es Jesús. ¿Me explico? Es el Espíritu Santo el que obra y el que nos asegura un manantial de agua viva permanente. No se acaba. Y no solo, y cuando digo manantial, no te imagines un riachuelo que lleva ahí un chorrito de agua, no. Son corrientes de agua
corrientes de agua viva, permanente, que brota para siempre. Siempre, óyelo bien, siempre. Si el Espíritu Santo mora en ti, si Dios habita en medio de ti, en ti es esa realidad. En ti hay un manantial de agua viva que brota de la fuente de agua viva que es Jesús. Permanente, siempre. En todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier día, siempre habrá en ti ese manantial de agua viva. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lo mejor es que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios lo regala. ¿Y sabes qué es lo mejor de lo mejor? Que ese es el regalo que Dios tiene para ti. El regalo que Dios tiene para ti. Dios dice, te lo regalo. Te lo regalo. Es tuyo. Mira, el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma, la vida eterna y abundante, óyelo bien, son un regalo de Dios para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe por medio de Cristo Jesús. Dios te lo da, te lo regala. Dios no es como esos anuncios que tienen publicidad engañosa, que te dicen, se va a llevar esto regalado. Nada más tiene que comprar 10,000 pesos en productos y se los regalamos. Dios no es así. Dios no es así. Dios te lo da y te lo regala y no te pide nada a cambio. Pero, tienes que saber esto. No puedes venir a Él, que es la fuente de agua viva. No puedes venir a Él y beber de esa fuente de agua viva si no reconoces, si no quieres reconocer que tú estás sediento. Y tiene sentido, ¿no? Si no tienes sed, no tomas agua. Tienes que reconocer la necesidad de tu alma. Tienes que reconocer la sed de tu alma. De otra manera no puedes venir a Él, que es la fuente de agua viva, y beber de Él. Así que Jesús conoce la necesidad de aquella mujer de Samaria, la necesidad de su alma. Le ofrece agua viva, el agua que puede saciar la sed de su alma. Pero la mujer no entendía. La mujer pensaba que Jesús le estaba hablando del agua del pozo de Jacob. Y por eso es que le dice, pero Señor, usted no tiene ni una soga, ni un balde, y este pozo es muy profundo. Los comentarios dicen que un pozo en aquellos tiempos podía tener una profundidad de hasta 25 metros. El pozo es profundo y le dice, ¿de dónde vas a sacar agua? Además, le dice en el versículo 12, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob? No sabía con quién estaba hablando ella. ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob? Oh mujer, si tú supieras con quién estás hablando. Claro que Él es superior a Jacob. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claro que es superior. ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que las que disfrutaron Él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, es decir, del agua del pozo de Jacob, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Y entonces la mujer le dice, por favor, Señor, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. ¿Te fijas? Todavía la mujer no acababa de entender bien lo que Jesús le estaba ofreciendo.
Deme de esa agua para que ya no vuelva yo a tener sed. Y si no tengo sed, obvio, no voy a tener que volver a venir a sacar agua del pozo. Se me acaba el tiempo, de hecho ya se me está acabando. Y quiero yo terminar con algunas aplicaciones. Y quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es la misma que me oyes decir frecuentemente aquí. Una vez que hemos visto esto, la pregunta es, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Quieres vivir una vida satisfecha y feliz? ¿Anhelas ser feliz así como aquella mujer samaritana anhelaba ser feliz? Eso está bien. Repito, eso no está mal. Eso está bien. Pero tienes que saber, óyelo por favor, tienes que saber que ninguna cosa de este mundo te va a dar verdadera felicidad. Eso es imposible. Tienes que saber que ninguna cosa de este mundo va a saciar la sed de tu alma. Mira, hay anhelos y necesidades en el alma de una persona que solo Dios conoce. Hay anhelos y necesidades que solo Dios conoce y comprende. Y si solo Dios los conoce y los comprende, entonces solo Él los puede satisfacer, nadie más. Oigan bien, por favor, todos. No hay ni amigo, ni novio, ni marido, ni boda, ni matrimonio, ni familia, ni hijos, ni nietos, ni trabajo, ni descanso, ni comida, ni bebida, ni el sexo. Óiganlo bien. Nada de este mundo puede saciar la sed de tu alma. Nada. Si quieres saciar la sed de tu alma con las cosas de este mundo, no vas a poder. Volverás a tener sed. Seguirás teniendo sed. Lo vas a intentar una y otra vez, así como aquella mujer de Samaria. Pero una y otra vez vas a tener que regresar al pozo por más. Así como aquella mujer tenía que ir a buscar agua al pozo cada vez que su cántaro se vaciaba. Si buscas saciar la sed de tu alma con las cosas del mundo, tu alma constantemente estará tan vacía como estaba el cántaro de aquella mujer cuando iba de su casa al pozo. Porque tu alma no tiene sed de las cosas del mundo. Tu alma tiene sed de Dios. Tu alma tiene sed de Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 63. Salmo 63, versículo 1 al 5. Salmo 63, versículo 1 al 5. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. ¿Y qué dice enseguida? Mi alma tiene sed de ti, Dios, de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¿Te fijas? Y podemos aplicar esto a las necesidades del alma. Si quieres saciar las necesidades de tu alma en las cosas del mundo, te vas a dar cuenta una y otra vez que las cosas del mundo son como una tierra seca y árida donde no hay agua. El mundo no puede darte el agua viva que sacia la sed de tu alma. Y no puede dártela simplemente porque no la tiene. No la tiene. Y mira, seguimos leyendo aquí en el Salmo, versículo 2. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Te fijas? Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Y oigan, versículo 5. Tú, Señor, tú, Dios, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Tú. Te alabaré con cánticos de alegría. Solo tú, Señor,
Solo tú puedes satisfacer las necesidades de mi alma, los deseos de mi alma. David dice en el Salmo 16, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Te fijas? El verdadero placer de la vida, la verdadera alegría es vivir con Dios para siempre. Así que vuelvo con lo mismo. Yo creo que no podemos terminar sin dar otra vez el mismo mensaje. Ven a Cristo, si no lo has hecho, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y hallarás en Él y solo en Él la fuente de agua viva que puede saciar los anhelos y las necesidades más profundas de tu alma. Solo en Él, solo en Él. Él es la fuente de agua viva. No pongas, y esto lo digo ya como preparación o para ir calentando motores para el rato a la hora de la reunión de matrimonios. Óiganle bien, hermanos que están casados, no pongas tus esperanzas en el matrimonio. No pongas tus esperanzas en el matrimonio. Allí no está el agua que sacia tu sed. Allí no está la verdadera felicidad. No pongas tus esperanzas en el matrimonio, pero tampoco desprecies el matrimonio. Y esto lo digo para los jóvenes. Parece que aquella mujer de Samaria, después de 5 matrimonios, ya no quería saber nada del matrimonio. Ahora estaba viviendo así con un hombre, pero sin casarse. Esta vez ya no se casó, solo se juntó. No desprecies el matrimonio. El matrimonio es una bendición, óyelo bien. El matrimonio es una bendición. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. No desprecies el matrimonio, pero tampoco esperes que el matrimonio te dé la felicidad que tu alma desea, porque no va a ser posible. No cometas el error, oye bien, tú que estás casado o casada, no cometas el error de hacer del matrimonio una cisterna rota que no retiene agua. ¿Recuerdan lo que Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías? Espantaos, pueblo mío. No le dice pueblo, dice cielos. Horrorizaos, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No cometas el error de hacer de tu matrimonio una cisterna, porque será una cisterna rota que no retiene el agua. Solo Dios puede darte abundantemente esa agua que tu alma necesita, esa agua viva que puede saciar la sed de tu alma. Y por último, esposos que están aquí, casados que están aquí, no cometas el error de poner sobre tu esposo o sobre tu esposa la terrible carga de esperar o querer o exigir que él o ella te haga feliz. No lo hagas. No cometas ese error. Porque vas a destruir tu matrimonio. Y con esto entonces quiero al rato continuar en la reunión de matrimonios. Porque como dije hace un rato, esa es la razón por la cual muchos matrimonios fracasan. Porque viven esperando que él o ella los haga felices. Así que con esto vamos a continuar al rato. No se vayan y que al ratito continuamos. ¿Sale? Pónganse de pie, vamos a orar.